Entonces lo que hemos visto hasta el día de ayer fue el modelo de regresión lineal simple, que nos permitía asociar dos variables de tipo cuantitativo. En el ejemplo del día de ayer estuvimos analizando la relación entre el volumen expiratorio forzado y la edad en una muestra de niños que iban entre 6 y 18 años de edad. Recordemos, ¿no es cierto?, que el modelo de regresión lineal tiene dos supuestos críticos. Uno es que la relación entre el promedio de la variable de respuesta y el factor de exposición es lineal. Eso se expresa, ¿no es cierto?, a través de la ecuación de que la media, en el ejemplo de ayer, que la media del volumen expiratorio forzado en función de la edad es igual a A más B por la edad. Estuvimos también trabajando la interpretación de qué es lo que es el B, ¿no? Y, ¿no es cierto?, descubrimos que el B es la medida de magnitud y dirección de la asociación entre el volumen expiratorio forzado y la edad en el ejemplo de ayer. Y veíamos, ¿no es cierto?, de que el B, al ser positivo, era un indicador de que la relación era de tipo directo. Es decir, en la medida que la edad aumenta, el volumen expiratorio forzado promedio también aumenta. Esa era la dirección de la asociación. Si los B son negativos, ¿no es cierto?, indicaría una relación inversa. En la medida que aumenta el factor de exposición, el promedio de la variable del resultado disminuye. Ese sería un caso de una relación inversa, ¿ya? Pero en el ejemplo de ayer vimos que teníamos una asociación o una relación directa. Vimos como medida descriptiva para la asociación también el coeficiente de correlación. Y estuvimos calculando, ¿no es cierto?, el coeficiente de correlación de Pearson con la instrucción CORE, y, ¿no es cierto?, decía, y nos daba alrededor de 0,80, y decíamos que era una muy buena correlación. El coeficiente de correlación de Pearson también tiene el supuesto de que la asociación es lineal, ¿no? Por lo tanto, la ayuda de la representación gráfica, ¿no es cierto?, a través del diagrama de puntos, es una herramienta básica para poder determinar si el coeficiente de correlación de Pearson y el modelo de regresión lineal son o no aplicables. Luego, ¿no es cierto?, una vez de ejecutado el modelo, hacíamos una evaluación de la calidad del modelo en función de lo que llamamos el R cuadrado ajustado. ¿Qué es lo que nos indica el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado nos indica, ¿no es cierto?, el porcentaje de la variabilidad de la nube de puntos que es explicada por la recta de regresión. Y nos encontramos prácticamente en todas las situaciones que vimos ayer que los R cuadrados ajustados eran por sobre 0,70, lo que es un indicador bastante bueno. Para la validación de los supuestos de linealidad y de homogeneidad de varianza, vimos también que recurríamos a lo que se llama el análisis de los residuos, ¿no? Los residuos se calculan una vez ejecutado un modelo de regresión, ¿no? Entonces, el proceso del análisis de los residuos, ¿en qué consiste primero? Primero, obviamente, correr el modelo de regresión. Una vez que hemos corrido el modelo de regresión, sobre ese modelo de regresión, entonces obtener los valores predichos, y a partir de los valores predichos, entonces obtener los residuos, que no son más que la diferencia entre los valores observados y los valores predichos. Y a través del diagrama de puntos entre los residuos, que decidimos, ¿no es cierto?, utilizar residuos estandarizados, y los valores predichos, podíamos nosotros determinar si se cumplían o no el modelo, los supuestos del modelo, tanto los de linealidad como
el de homogeneidad de varianza. ¿Cierto? Eso fue todo lo que vimos con la parte de la regresión lineal simple. A continuación, comenzamos a incluir otras variables. Y dijimos, ¿qué tal? ¿No es cierto? La pregunta fue, la voy a empezar a anotar aquí, ¿no es cierto? Si la asociación entre FEB y edad depende de sexo y edad de los estudiantes. Pero usted, en esta pregunta, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 4 variables, ¿no? Entonces, es necesario, cuando uno tiene este tipo de preguntas, lo primero que uno debe partir haciendo es tratando de identificar cuál es nuestra variable de respuesta o evento de salud. En este caso, ¿cuál es? Es el FEB1. Vamos a identificar cuáles son los factores de exposición. En este caso, hay uno solo, que es la edad. Yo arriba en la pregunta está mal hecha. Donde dice aquí, depende de sexo y edad, aquí tiene que decir estudiante y estatura, ¿ya? Nadie dijo nada, ¿eh? Ojo, parece que todavía estamos despiertos, durmiendo, incluso yo. Aquí donde dice edad debiera decir estatura, ¿no? ¿Y cuáles son las variables de control? En este caso sería sexo y estatura. Repito, aquí, por favor, vamos a corregir esto, vamos a corregir esa de inmediato aquí. Si la asociación entre volumen expiratorio forzado y edad depende de sexo y estatura. La estatura. Entonces, repito, entonces tenemos acá en este esquema, ¿no? En este esquema tenemos nuestra variable de resultado, el volumen expiratorio forzado, nuestro factor de exposición, que es la edad. Ya vimos que había una asociación, ¿no es cierto?, cruda, y podemos recordar, ¿no es cierto?, cuánto era el valor del coeficiente B para la asociación cruda entre FEB1 y edad. ¿Ya? Vimos, ¿no es cierto?, que el R cuadrado ajustado de 71,8%, bastante bueno. El modelo es estadísticamente significativo. El coeficiente B para la edad es 21, ¿no? Con un intervalo de confianza bastante razonable entre 19,6 y 23. Eso es. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ahora si la relación entre FEB y edad depende de sexo, vamos a hacer, ¿no es cierto?, primero ajustar por sexo. Lo que hay que hacer entonces, ¿qué es lo que es? Incluir, ¿no? O sea, al ajustar por sexo, ¿no es cierto?, y lo que necesitamos hacer es incluir, ¿no es cierto?, la variable sexo en el modelo y generar un término que permita determinar si la asociación de interés depende de sexo. ¿Cómo se hacía eso? Generando un término de interacción.
Ahora, pero antes de ajustar por sexo, antes de ajustar, es necesario justificar el ajuste. ¿Ya? Es necesario justificar el ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la distribución de edades para cada sexo es la misma, pudiera ser no necesario ajustar por sexo. Pero si la distribución del volumen expiratorio forzado difiere entre hombres y mujeres, entonces sí es necesario ajustar por sexo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se justifica? ¿No? ¿Cómo se justifica el controlar por otro factor? ¿Ya? Evaluando la asociación de este factor con la variable de resultado o la variable de respuesta y con el factor de exposición. ¿Y cómo se decide? Bueno, si la variable de control, en este caso sexo, se asocia a FEB1 o a edad, es mandatorio ajustar. ¿Ok? Es, no dice es no, es mandatorio ajustar. Eso tiene que quedar claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre la lógica, sobre el procedimiento, sobre lo conceptual? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Es importante? ¿Sí? Nada en el chat por el momento. Ya, gracias Luis. Ok, entonces vamos a partir viendo si es necesario ajustar por sexo. Y lo primero vamos a ver si sexo se asocia a FEB. ¿Qué tipo de variable es FEB? Continua. ¿Qué tipo de variable es sexo? Cualitativa, ¿no es cierto? Dicotómica podría ser, porque tiene solamente dos categorías. ¿Cómo puedo ver si entonces sexo se asocia al volumen expiratorio forzado? Quiero ver si sexo y volumen expiratorio forzado se asocian. Estoy asociando una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Y una variable cualitativa que tiene dos categorías. Y el FEB, que es cuantitativa, cuya medida de resumen es un promedio. ¿Qué debería ser? ¿Alguien dice algo? Sí, pero están haciendo algo descriptivo y nos están señalando una prueba estadística para comparar. Ah, bien, Luis. Bueno, pero no les diga lo que tienen que hacer. Ah, sorry. No, está bien, está bien, está bien, está bien, no, está bien. Lógico, lo que necesitamos saber es usar una prueba estadística aquí. Yo necesito saber si el promedio del volumen expiratorio forzado difiere entre hombres y mujeres. Porque si el promedio del volumen expiratorio forzado difiere entre hombres y mujeres, significa que sexo se asocia al volumen expiratorio forzado. Mejor dicho, que el volumen expiratorio forzado está asociado a sexo. ¿Por qué? Porque los promedios son diferentes. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es un t-test de FEB1. Acuérdense, esto ya lo habíamos hecho, ya by sexo.
¿Qué observamos aquí? ¿Qué observamos aquí? Que el volumen expiratorio forzado promedio de las mujeres 204.7, que el promedio del volumen expiratorio forzado de los hombres es 249.6. Queremos probar que la diferencia de los promedios sea 0, contra que la diferencia de los promedios sea diferente, distinto de 0. O sea, es una hipótesis bilateral. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, un P asociado a 0.0002. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión? Obviamente, dado que 0.0002 es menor que el 5%, vamos a rechazar H0 y vamos a concluir, ¿no es cierto?, de que existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio del volumen expiratorio forzado entre hombres y mujeres. Por esta sencilla razón, basta para que sea necesario ajustar en el modelo por sexo. Vean ustedes que ni siquiera necesito determinar si la variable sexo se asocia o no al factor de exposiciones, que en este caso es la edad. No lo necesito, porque, como dice más arriba, basta con que se asocie a la respuesta o a la exposición para que sea mandatorio ajustar. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo? Eso ya está claro que tenemos que ajustar por sexo. Ahora, lo que queremos entonces es, ¿cómo ajustamos por sexo? Arribita, ¿no es cierto? Dice ajustar por sexo, ¿no? Es el cómo se hace, aquí dice, generando un término de interacción, que es lo que hicimos ayer. Entonces decimos, bueno, vamos a generar, ¿no?, una interacción entre qué y qué. Edad, sexo, ¿cierto? Porque estas son, edad es la variable, el factor de exposición, sexo es la variable de control, y lo vamos a hacer simplemente como el producto entre edad y sexo. ¿Mm? Entonces tenemos acá una variable de edad y sexo que la vamos a etiquetar, mejor le vamos a decir label bar edad guión bajo sexo. Y vamos a colocar que es interacción de edad con sexo para que sepamos y nos acordemos después qué diablos es esa variable. Es bueno ir quitando las variables que uno crea. ¿Ya? Entonces tenemos interacción y edad y sexo. Entonces, ¿cuál es el modelo para la asociación entre FEP1 y edad ajustado por sexo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo puede ir escribiendo en el chat y yo simplemente opero la máquina? Aquí. Ah, ya, escuché. Regres, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Regres de qué? No pasa nada todavía. Ayer Karen estuvo bien. No, si hoy día también. ¿Regres de qué? Vamos, es viernes, deberíamos estar con todas las pilas puestas porque nos espera una cerveza al final de la tarde. Regres dice FEP1, edad, sexo, edad y F1, interacción. edad, sexo. Y la ¿Quién dijo eso? interacción. Lo dijo Luis. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, ¿no es cierto? ¿Qué decía arriba? Ven ustedes el modelo, dice. ¿Dónde estaba esto más arriba? Habíamos puesto. ¿O no? Habíamos puesto algo, ¿no? No, no lo habíamos puesto, me parece. Ok, está bien.
Dice que ya salió y entregó la información. ¿Qué pasó? María Luisa está hablando. Sí, ¿Dijo algo? ¿O a nosotros no parece? parece que a ¿No? nosotros no. Ya. Ok, entonces este es el modelo. Vean ustedes, recordemos, el modelo incluye nuestra variable de respuesta continua, por eso es regress, edad, porque es el factor de exposición, sexo, porque es la variable de control, y el término de interacción entre edad y sexo, ¿no es cierto?, que es el que nos va a permitir determinar si la relación entre volumen expiratorio forzado y edad depende de sexo. Por lo tanto, antes de ejecutar el modelo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer una vez ejecutado el modelo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer una vez ejecutado el modelo? ¿Qué pasa si el término de interacción es cero? Modelo cero. ¿Ya? ¿Qué pasa si el término de interacción es cero? Estaría diciendo, ¿qué cosa? Que la relación entre volumen expiratorio forzado y edad no depende del sexo, ¿no? Recuerden que el término de interacción es como la prueba de homogeneidad de ORs, ¿no es cierto? Aquí es como la prueba de homogeneidad de los Bs, porque vamos a tener un B para masculino, vamos a tener un B para femenino, y nosotros, si esos B son diferentes, diríamos, ¿no es cierto?, de que la relación FEB-edad depende de sexo. Ahora, si los B de masculino y el B, perdón, si el B de masculino y el B de femenino es el mismo, entonces no dependería de sexo. ¿Y eso cómo se evalúa? Con el término de interacción. Si el término de interacción es cero, significa, ¿no es cierto?, que el B es igual en hombres que en mujeres. Por lo tanto, no dependería de sexo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, una vez ejecutado el modelo, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el valor P asociado al término de interacción. Si el valor P asociado al término de interacción es significativo, significa que la relación FEB-edad depende de sexo. Si el valor P, ¿no es cierto?, asociado al término de interacción es no significativo, entonces concluiríamos de que no tenemos evidencia suficiente como para decir que la relación entre FEB y edad depende de sexo. ¿Está claro? Eso se tiene que quedar claro. Mire, eso es casi como una religión, ¿no? Hay que, así, a pie juntilla, por favor. Le vamos a dar enter entonces. ¿Le doy? Dale. ¿Sí o no? ¿Le doy? Ya. Ok, veamos entonces. Vamos a ver el modelo es estadísticamente significativo, muy bien. Tengo un R cuadrado de 0,77, muy bien. Teníamos el modelo anterior, aquí mejoró, miren, el R cuadrado, el anterior era 0,718, entonces incorporando ahora el término, la variable de control y la interacción mejoró, ¿sí? Y el valor P asociado al término de interacción, que está aquí, oh, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor P? 0, dice. 0, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos a partir de observar que el valor P asociado al término de interacción es 0? Muy bien, María José, es significativo. Es significativo, muy bien. Y listo, dado que es significativo, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es? No la escriben todavía. Es el H0, estoy anotando aquí las hipótesis, ¿no?
Muy bien, Karen. Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis de nulidad. Perfecto. Al rechazar la hipótesis de nulidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí, dado que P igual 0.00. En realidad, cuando ocurre eso, lo que uno tiene que colocar que es menor que 0.0001. Ahí coloca. Menor que 0.05, ¿no es cierto? 0.05, que es el alfa, ¿no? Entonces, rechazamos H0 y concluir que la asociación entre FEP1 y edad depende de sexo. Ahí José ya dio otra respuesta más A a ver, lo que ¿qué hay que dijo? hacer. ¿Qué dijo? Hay que elaborar modelos por separado. Hay que elaborar modelos por separado. Fantástico. O sea, porque ya, esto nos está indicando que está aquí, ¿no es cierto, María José? Que nos indica de que hay un B para hombres y un B distinto para mujeres. Por lo tanto, un camino es usar, correr, ejecutar, ¿no? Modelo de regresión entre FEP y edad, uno para hombres y otro para mujeres. ¿Qué es lo que estábamos haciendo ayer? ¿No? ¿Qué era lo que estábamos haciendo ayer? Sergio, solamente una preguntita. ¿Sí? Igualmente podemos decir que si resulta significativo, eso significa que las B son diferentes de 0. Los B. No, porque este P que está aquí lo que me está diciendo de que el término de interacción es diferente de 0, ¿no? Y que el término de interacción sea 0 me está indicando que hay un B para hombres que es distinto para mujeres. Pudiera darse el caso extremo que en el B de los hombres sea mayor que 0 y que en el B de las mujeres sea 0. Es independiente de los valores de B después. Eso hay que verlo por separado. No necesariamente, porque en algunas ocasiones, en otro tipo de problema, pudiera darse que para un grupo el B sea positivo y para otro grupo el B sea negativo incluso, ¿no? Si estoy comparando grupos de población muy, muy, muy distintos, ¿no es cierto? Pudiera darse el caso, digamos, que incluso en el probar intervenciones, que la intervención sea efectiva en un grupo particular de pacientes, pero en otro no. Entonces ahí tú tendrías como un B positivo en un grupo y un B0 en el otro. ¿Ya? Por lo tanto, esta prueba para los términos de interacción es solamente para indicar de que los B son diferentes, independientemente después que los B sean ceros o distintos de 0. ¿Era esa la pregunta, Luis? Sí, gracias, Sergio. ¿Queda claro para todos eso? Ahora vean ustedes, hay un comandito interesante que se llama margins. Y le vamos a decir que nos dé un margins para sexo. Ahí. Ups. Una coma. No. Margin, ads, coma, ads. No, espérame un segundito, vamos a colocar. Bueno, espérame. Es que me está diciendo que el factor sexo, lo que hay que hacer aquí para esto es lo siguiente. Aquí. Hay que colocar un i punto para decirte que para usar margins hay que indicarle cuáles variables continuas y cuáles variables son categóricas. Ahí está. Vamos a ver entonces ahora si funciona margin sexo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vean ustedes, de acuerdo al modelo, ¿ya? El promedio del volumen expiratorio forzado en mujeres
es de 260, y para hombres, no, aquí hay algo raro. ¿Qué pasó aquí, Luis? Estoy tratando de mirar. Sí, ¿Ah? Medio raro. sí, está tirando el BEF entre hombres y mujeres. ¿Ah? Claro, pero mira los margins me están dando más promedio a las mujeres que los hombres, y sabemos que es al revés. ¿Mm? Y dio acá algo raro porque mira, a ver, que me va a mirar una cosita. Porque aquí sexo da negativo, porque está el término de interacción. No debiera ser. Ujú. Si hacemos margins, sería at, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Edad Sí, sí. igual 10, ¿qué dice? Ahí está. Ahí estamos, vamos a usar eso. Margin at edad igual 10. Y no sé si funciona aquí el I. ¿Tú lo has hecho con I, Luis? Sexo. Creo que no se la coloca ahí. Déjame mirarlo. Sexo igual 1, déjame, probemos, pues probemos, si esta cuestión hay que probar nomás. Ahí está, ahí está, Ah, lo ahí toma. está. ¿No es cierto? Claro, entonces ahí estaría el promedio del volumen expiratorio forzado ¿en quién? En mujeres de edad 10. Sexo 1 es mujer, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, creo que uno era mujer. Y dos era hombre. Claro, 1 es mujer y 2 es hombre. Ahí está. Ok, pero volvamos al modelo aquí, el modelo que está aquí. Ahora, como nos decía la compañera María José. María José, que lo recomendado en este caso era construir un modelo según sexo para la asociación entre... Ah, falta algo. ¿Qué falta? Falta algo súper importante. De hecho, no podría haber hecho ni los margins ni nada. ¿Por qué? Porque no sé si se cumplen los supuestos del modelo. ¿No? Pudiera ser que estemos haciendo unas inferencias en un modelo que no es válido. Entonces, lo que falta aquí es validar o evaluar el cumplimiento de los supuestos del modelo. Antes de separar, antes de nada, ¿no? Y eso obviamente nosotros lo hacemos con el análisis de residuos, ¿no? Vamos a recordar cuál es el último modelo, para saber que tengamos el modelo correcto. Este es el modelo correcto, está perfecto, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer aquí sería hacer un predict. Voy a borrar estas otras variables que teníamos de ayer, que tenía acá. Estas todas que hicimos que ya no las voy a necesitar más. Las voy a borrar, que me quede con la base. Ahí sí. ¿Ya? Entonces necesitamos ahora generar el drop, sirve para botar variables que ya no quiera utilizar más. Bien, Lo que vamos a Karen. hacer, perdón. No, Karen ahí está apoyando, dice un predict, dice. Ya. Predict. Entonces, ¿qué vamos a predict? ¿Qué cosa vamos a predict? Vamos a predict el FEB en función de edad FEB P, no, FEB P, predicho, en función de edad y sexo. Eso. ¿Ya? Para acordarnos, ¿no es cierto?, que tenemos valor predicho en función del modelo que contiene la edad y sexo.
Ya tenemos acá los valores ajustados, ¿cierto? Después necesitamos entonces el predict de los residuos estandarizados. Residuos estandarizados le vamos a colocar de, ya sabemos, edad SX en función de edad y sexo, coma R estándar. Listo. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es que vamos a observar cómo son los residuos. Veamos primero, podemos ver incluso una medida de resumen de los residuos para ver cómo se comportan estos, ¿no? Con detalle. Y vemos, ¿no es cierto?, que los residuos van desde menos 3,5. Este uno, ya vemos que aquí están los 4 menores. Ya vemos uno que se nos escapa de la banda, del más 3, menos 3. Estos están ok. La mediana está alrededor de 0, la media 0, ¿no? Y tenemos otro acá, el más alto, 2,97. No debiera andar tan mal en cuanto a la distribución. Ahora vamos a ver cómo se relaciona eso con los valores predichos. Vamos a hacer el gráfico de doble entrada, ¿no? Lo vamos a crear. Es un gráfico de dispersión básico, donde en el eje Y tenemos los residuos, en el eje X tenemos los predichos. Vean ustedes, una cosa importante, en el análisis de los residuos, cuando tenemos regresión lineal simple, puede ser con los predichos o con la variable exposición, ¿ya? Pero en regresión múltiple siempre tiene que ser con los predichos. Vamos a colocar acá. Vamos a decir OK. En el eje Y tenemos que colocar algunas líneas de referencia, ¿cierto? Y las líneas de referencia es menos 3, es menos 2, es 0, es 2, es 3. No me está reconociendo la barra. Menos 3, 3 es. menos 2, 0, 2, 3. Aceptar. Ok. Vamos a colocar aquí editar. Propiedades del marcador. Le voy a editar aquí que me indique quién es quién, por si acaso el que está allá afuera. ¿Ya? Ok, ok. Aquí está. Miren, es el sujeto. Miren, en realidad está súper bien, ¿ah? Sí. Súper bien, muy bien. Salvo aquí siempre este problema lo vamos a tener siempre por la edad de los chicos de 6, que estos 4 que están aquí, que están aquí bien complicados, nos arreglan un poco, distorsionan un poquito, capaz que sea mejor subanalizar con los de 7 en adelante. Pero el sujeto 177 es el que nos está causando algún problema, este que está aquí, ¿no? Que se escapa acá de menos 3. Y tal vez el 54 está al límite, pero este se compensa con estos 122. El 177, ¿quién es? ¿177 dijimos? Claro. Sí. Es un hombre de 15 años de 1,47 m, con un FEB de 183. ¿Hay alguien ahí, algún pediatra que nos diga si un hombre de 15 años puede tener una estatura de 1,47 m? ¿Es muy chiquitito o qué? ¿No hay? Necesitamos ayuda de un pediatra. No hay ningún comentario. Ya. Alguien mencionó que sí, pero no sé quién. El administrador. Ya, Karen dice que también sí es posible. es posible. Pero es como un valor eh, outlier para niños de 15 años. Niños de 15 años. ¿Dónde está el gráfico aquí? Aquí. ¿No?
Ahora, el gráfico parece razonable, por lo tanto el modelo está ok, el modelo está bien. Además, recordemos de que el modelo mismo tenía un R cuadrado bastante alto, 0.77, ¿no? Significativo, ¿no? Por lo tanto, ahora sí podríamos proceder a ajustar modelos separados para hombres y mujeres. ¿Ya? Porque el modelo nos permite hacer eso. Y aquí está, ¿no es cierto?, la evidencia de que los B son distintos. Y Luis Urcullo, y en ambos casos diferentes de 0. ¿No es cierto? En el caso de las mujeres, tenemos un B de 17, significativo, y en el caso de los hombres, tenemos un B de 25, también significativo. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, de que el cambio en el promedio del volumen expiratorio forzado por cada año de incremento en la edad es mayor en los hombres que en las mujeres. Para niños de entre 6 y 18 años de edad. No hay que olvidarse que ese es el grupo de población sobre el cual estamos haciendo la inferencia. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Dudas no, Luis Urcullo dijo que era demasiado pequeño para esa edad, no es el caso que estaba indicando. Ah, sí, ya. Habría que revisar la ficha, ¿no? Habría que revisar la ficha. Veamos a ver qué pasa. Hagamos un ejercicio interesante. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio hiper interesante. ¿A dónde está el modelo? Aquí. Voy a colocar if ops no igual a 177. A ver si influye o no en la regresión. Es una manera de ver si ese outlier ahí influye o no en la regresión. Lo que debiera ocurrir, ¿no es cierto?, de que si influye, es que los coeficientes debieran de cambiar. Veamos, ¿dónde estamos? Tenemos menos 8, menos 69, o sea, 8 menos 69, 8. 8 menos 69, 8. ¿Dónde está el otro modelo? 8 menos 69, 8. ¿Qué pasaste? Aquí está. 8 menos 66, 8. No influye. Casi igual. Un poquitito nomás aquí en el término, ¿no? Pero no, es casi igual. O sea, uno podría argumentar, digamos, de que ese valor, que era un outlier, no está influyendo en la regresión, porque los coeficientes de regresión no varían al excluirlo. Si al excluir ese outlier los coeficientes de regresión hubieran cambiado, entonces, ¿no es cierto?, ese outlier sería un influyente. Si es influyente, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué pasa si es influyente? Si hubiera sido influyente, si los coeficientes de regresión hubieran cambiado drásticamente. ¿Qué hubiéramos tenido que reportar? ¿Nada? ¿No hay respuesta? Todavía no. Claro, bueno, si el valor outlier hubiera sido influyente, lo que hubiéramos tenido que hacer es reportar el sujeto 177 como un valor anómalo para lo que es la distribución de los volúmenes expiratorios de los niños de dicha edad, y que por lo tanto se excluye del modelo y los resultados son los que a continuación se detallan. Nada más. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, muchas veces, o no sé, muchas veces, puede ocurrir que en otro tipo de estudio, en otra situación,
un outlier sea un descubrimiento nuevo, ¿ah? Así que tampoco es llegar y tirarlo a la basura. Así que hay que mirar, observar con detención, porque en otro tipo de estudios pudiera ser un hallazgo, ¿no? De una condición que hasta el momento no era normal y que nos puede aparecer como anómala, pero puede ser algo que en el futuro no sea más anómalo. Entonces puede ser un descubrimiento. Entonces hay que tomarlo con bastante precaución, el análisis de los sujetos, digamos, que aparecen con valores anómalos en alguna de las características, en algunas de sus características, porque pudieran ser hallazgos nuevos, ¿no? Ok, y ahora vamos a ajustar por estatura. Vamos a ajustar, vamos a hacer solamente ajustar por estatura. Al final vamos a ajustar por sexo y estatura en conjunto, pero ahora solamente por estatura. ¿Ya? Entonces, para ajustar por estatura, ¿cuál es el primer paso? Paso 1. Paso 1. Paso 1. ¿Qué dice ahí? Dice ahí, ¿cómo se justifica el controlar por otro factor? Evaluando la asociación de este factor con la variable de respuesta y con el factor de exposición. Entonces, el paso 1, aquí, ¿cuál debiera ser? Evaluar, voy a casi copiar. Asociación entre estatura y FEB1 y con edad. FEB1 es la variable de respuesta, edad es el factor de exposición. Listo. ¿Cómo evalúo la asociación entre estatura y FEB1? Las dos son continuas. Hay un estadístico famoso de apellido Pearson que puede ayudar a encontrar la respuesta. ¿Cómo se evalúa la asociación o la correlación entre dos variables de tipo continuo? Nada todavía. Nada todavía. Nada, los patos en la laguna. Una correlación de Pearson. Con la correlación de Pearson, perfecto. Sí. Siempre y cuando la asociación sea lineal. ¿Cierto? Entonces le vamos a decir core, le vamos a decir PW core, le vamos a decir PW core entre FEB y estatura, y le vamos a pedir que nos dé la significación estadística. Ahí está. ¿No? Una correlación de 0,86, muy alta, que es muy significativa. Para asegurarnos, ¿no es cierto?, si no nos queremos dar el trabajo de ver si la relación es lineal o no, podemos pedirle Spearman también, para que con esto nos aseguramos, porque si Pearson y Spearman son significativos, no hay duda de que el FEB está correlacionado con la estatura, ¿no?
Vean ustedes, Spearman incluso la correlación es un poquito más alta y también significativa. Por lo tanto, con esto, ¿no es cierto?, concluimos de que es necesario ajustar por estatura. ¿Por qué? Porque se asocia con la variable de respuesta. Ahora, es casi elemental que probablemente ni siquiera hubiera sido necesario hacer este ejercicio, porque como el factor de exposición es la edad, y nosotros sabemos, sin tener que hacer prueba estadística alguna, de que la edad en promedio, perdón, que la estatura en promedio va aumentando con la edad, estábamos listos, ¿no es cierto? O sea, era casi elemental de que iba a ser necesario ajustar por estatura, ¿o no? Sí, dice la masa, sí, dice todo. ¿Cierto? Sí. Ya, listo. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar? ¿Cómo vamos a ajustar? Ah, otra cosa. Pero resulta, ¿no es cierto?, de que si vamos a colocar la variable estatura en el modelo de regresión, como variable de control, de todas formas tenemos que evaluar que esa relación sea lineal, porque el modelo de regresión asume que la relación es lineal. Así que por lo menos deberíamos darnos el trabajo de buscar, ver los gráficos, gráficamente, ¿no? Los gráficos de doble entrada, crear, ¿no es cierto? Sería un básico del FEB con la estatura, ok, y de una vez le voy a colocar la línea recta, el gráfico de ajuste lineal del FEB con la estatura, le decimos ok, 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 ok. Ah, ¿por qué tengo tres ahí? Algo pasó. Porque tenías uno antes. Ah, gráfico de doble entrada. ¿Tenía uno antes? Ah, este que está aquí. Lo Sí, el desactivo. primero. Ah, listo, lo desactivo nomás. Ahí está. Ah, pero me sigue apareciendo esto porque me aparece la línea. Pero no importa, ignoremos esta línea. Claramente sí, pues, ¿no es cierto? Se ve lineal ahí, clarito. Salvo nuevamente aquí estos, por así decirlo, chicos con capacidad respiratoria equivalente a la de los más grandes, nomás. Pues estos chiquititos de aquí son los que están molestando. Son esos los de 6 años que tienen harto volumen respiratorio, que ya lo hemos visto, nos están apareciendo a cada rato. ¿Ya? Pero diríamos que ok, que cumple, por lo tanto deberíamos poder correr el modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo que permite ajustar por estatura? Regress a coro. ¿De qué? Del FEB 1, obviamente. ¿De qué más? La edad, por supuesto. ¿Qué más? Estatura. Estatura. ¿Qué más? Sexo. No. ¿Estamos ajustando por estatura? No. ¿Verdad? ¿Qué más? Nada todavía. Ahí escuché, clarito, dice, pero Sergio, ¿cómo va a ajustar? Va a colocar un modelo de regresión ajustando por estatura si no has construido el término de interacción. No puedo. No, tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar el término de interacción. Primero. ¿Entre qué y qué? ¿Cuál es el factor de exposición? La edad. ¿Y con qué con qué voy a generar el término de interacción? ¿Cuál es la variable de control? Estatura. Ya, listo. Entonces genere la interacción entre edad con estatura. ¿No? Label bar
edad-est, interacción, edad con estatura. Listo. Ahora puedo hacer el modelo. ¿No? No nos tenemos que olvidar que cuando queremos ajustar, siempre hay que, paso 1, justificar el ajuste. Paso 2, justificado el ajuste, generar la variable interacción, que es la que me va a permitir determinar finalmente si la relación entre la variable de respuesta y el factor de exposición depende o no de este factor, de esta variable de control. Entonces ya la tenemos, entonces ahora sí podemos hacer el regreso, ¿no? De FEP1, ¿qué más? Edad, ¿qué más? Estatura, ¿qué más? El término de interacción. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas tiene Joel? A ver. Ah, dijo que estaba claro. Ah, dijo, claro. O sea, la duda, tenía la duda si estaba claro. ¿Esa era la duda? Ah, ya. Ok, le damos, go, listo, se fue. Oh, mire qué lindo R cuadrado ajustado. Mire, R cuadrado ajustado 0,86. Modelo estadísticamente significativo. Término de interacción. Término de interacción. Muy significativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay que ajustar por estatura, hacer dos modelos. Pero es que tenemos muchas estaturas. Sí, ¿no? Hay que categorizarla. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No está fácil porque como la estatura está tan correlacionada con la edad, no está fácil, pero sí lo que sí está fácil es que uno podría dar cuenta de de esta interacción significativa, calculando promedio de FEP para distintas edades y estaturas. Por ejemplo, voy a colocar aquí, ¿cuál es la media del FEP1 en niños en edad 10 y estatura, una estatura, ¿cuántas son las estaturas aquí? Déjenme ver un poquito. Centímetros. No, pero para los niños de 10. Vamos a hacer lo siguiente. Gráfico, caja, vertical, del FEP1, edad. Aquí estamos. Vean ustedes. Claro, o sea, yo no puedo pedir, ¿no? Ah, pero, perdón, esto era edad y estatura, no es esto. ¿Cierto? No, no es este gráfico. Estoy buscando gráfico de, ¿dónde estamos? Caja. Aquí está, de caja.
¿De qué cosa? De la estatura. Eso sí. Eso, pues. Ahí sí. Esto es lo que necesito, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí que los niños de 10 van entre... Ah, más fácil. Mire, vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a hacer aquí un tab de edad, zoom de estatura. Estarura no. Ahí sí. Ahí está, vean ustedes. Entonces tenemos los niños, podemos anotar por ahí en alguna parte, voy a anotar aquí, para 10 años, el promedio es 141. Para 14 años, el promedio es 162 aproximadamente. Lo vamos a colocar ahí. Ya, voy a dejar eso por ahí por mientras. Ok, entonces lo que yo quiero sería, por ejemplo, comparar el promedio del FEP1 en niños, es que son niños y niñas, ¿no es cierto? En estudiantes, porque esto aquí no está separado por sexo. De 10 años con estatura, lo de 10, ¿cuánto dijimos que eran? 140. 141, 14, Ya. 162. Vamos a comparar estatura 135 con 145 centímetros. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Comparar el promedio del FEP1 estudiante de 10 años, pero con 10 centímetros de diferencia de estatura. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver. Y después vamos a hacer la misma diferencia de estatura de 10 centímetros, pero en otro grupo de niños. Entonces lo que quiero yo aquí sería el min, ¿no es cierto? ¿De qué? Del FEP1, cuando, ¿no? Cuando edad es 10 y estatura es 135. Eso lo voy a calcular, lo vamos a calcular. Eso. ¿Y eso sería cuánto? Vamos al modelo. Sería el modelo, sería aquí. Sería en el modelo, sería menos 46. 311, Ah, ya, menos 311 es el A, sí. menos 46. 46, lo voy a colocar así en bruto nomás, Edad. por la edad que es 10, ¿cierto? ¿Ya? Menos 1.4 por la estatura que es 135, ¿no? Más 0.38 por la interacción edad, que es edad por estatura. Eso es. ¿Estamos? Y el otro
sería aquí 145, ¿cierto? Sí. Entonces aquí va 145. Ah, pero aquí le he puesto edad y estatura, no le puse edad y aquí. Bueno. Arriba, todo de nuevo. Aquí. Este 0,38 es por 0,38 por edad, que es 10, por estatura, que es 135. 135. Ahí sí. Y el otro, 10 y 145, sería 10, aquí sería 145, 145, ahí está. Diferencia de promedio. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Ya, menos 311 menos 311, 0. ¿Cierto? Este menos este son iguales, 0. Este menos este, 0. ¿No? Este menos este, pero es 145 menos, lo voy a hacer al revés, 145 menos de 135. Este menos este que está aquí, ¿qué me da? Me va a quedar 145 por 10, por 1,4, menos 135 por 1,4, me va a quedar en el fondo, me van a quedar 10 por 1,4, ¿cierto? ¿Me siguen, no? ¿Sí? Después acá tengo más 0,38 por 10 por 145, menos 0,38 por 10 por 135, ¿qué me va a quedar? Más, ¿qué cosa? 10 veces por 0,10, perdón, serían 10 por 10, ¿no? 10, porque sería 10 por 10 por 0,38. Eso me queda. Ajá. Ahora, vamos a ver. Entonces, el 1,4, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era el 1,4? El menos 1,4 era estatura, ¿cierto? Entonces voy a tener un lin de, pero está como positivo. No, está, a ver qué pasa aquí, es menos, ¿no es cierto? Claro, me falta, aquí es menos. Menos, este es menos. Entonces sería el Lincoln de estatura. Estatura. ¿Por cuánto? Por 10. Estatura por 10. Lincoln. Me falta completar aquí. Lincoln, porque estoy haciendo una combinación lineal de coeficientes de regresión. Sería una estatura por 10. Y después sería más. ¿Qué cosa? Este sería, el 10 por 0,38. El 10 por 0,38 viene siendo, el 0,38 es el término de interacción, ¿no? Y entonces sería más el término de interacción, que es, ¿cuánto se llama? Edad de estatura, también por 10. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está. Vean ustedes, me está diciendo de que la diferencia del promedio del BEF
en niños de 10 años que tienen 10 centímetros de diferencia de estatura es de 10 unidades BEF. Sergio, una preguntita. Sí. En esta última expresión, ¿no es el Lincoln estatura por 10 más edad es que el término de interacción por 100? No, por 10, porque el otro 10 es Ajá. parte del cálculo de la multiplicación de la edad por la estatura. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Sí, también lo pensé. Sí, ¿no? Entonces nos estaba diciendo, digamos, vean ustedes, que los niños los niños de 10, de 135 centímetros de estatura, en promedio tienen 10 BEF menos que los de 145. Eso me está diciendo. Si quisiéramos los de 15, por ejemplo, no sé, los de 15 también es entre 135 y 145. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí en el Lincoln? Estos van a ser 15, ¿cierto? Van a ser 15. O sea, si nosotros colocamos aquí los de 15, el 15. O sea, ahí está la interacción clarita. Vean ustedes la interacción como está clarita, porque la relación entre el volumen expiratorio forzado promedio y la edad depende de la estatura, ¿no es cierto? Porque niños que tienen la misma diferencia de estatura en los 10 años tienen una diferencia promedio de BEF de 10 unidades. En cambio, en los 15 años tienen una diferencia de promedio de BEF de 15 unidades. Es pura coincidencia ahí nomás porque el 10 y el 15, ¿no? La edad es un poco más complejo, el mostrar, digamos, el efecto que tiene el término de interacción en modelos cuando la variable de control es continua. ¿Ya? Cuando la variable de control es continua. Es más complejo porque tiene que uno empezar a reflejar, hacer cálculos de en qué se refleja el hecho de que esta interacción sea significativa, ¿no? El hecho de que la relación edad con FEP depende de la estatura, es que tengo que esa diferencia ya va a depender de cuál es la estatura. O si lo miramos al revés, porque si lo podríamos mirar al revés, si queremos ver la relación de FEP con estatura, va a depender de cuál es la edad, porque la interacción funciona en ambas direcciones, es bidireccional, ¿no? ¿Qué tal? Festival. ¿Qué tal? Hay que pensar, ¿o no?